Y en ese sentido recupero también algo que dice un literato, un profesor de literatura más bien, y él dice algo que me parece muy importante: el que está condenado a la descolonial nos da elementos para hacer el entendimiento de ese pasado. Bueno, sigo un poco porque lo primero que quiero es ubicarme, contextualizarme y plantear que esto que voy a conversar con ustedes no tiene que ver con regresar a la historia del pasado por regresar al pasado, sino justamente entender el pasado para no repetir lo que ya está pasando en el presente, ¿no? Bueno, las crisis recurrentes del proyecto civilizatorio moderno colonial han tenido efectos sobre múltiples ámbitos de la vida, pero sobre todo nos han develado sus profundos fundamentos y principios, y es a donde quiero ir. Lo anterior nos ha obligado a enfrentar también un hecho ineludible, como decía hace rato, la imposibilidad de la promesa emancipatoria, y hoy queda revelada, ya no solo enunciada, que esa imposibilidad ha sido asumida. Por tanto, los poderosos, y estoy pensando por ejemplo en Trump, ya no les interesa enalbolar las demandas de las democracias, de los derechos humanos, de la libertad, ¿no? Ya no les interesa. Lo que hoy nos enfrentamos es a una serie de gobernantes, de presidentes, de poderosos que forman parte del ascenso del fascismo y del neofascismo en nuestros tiempos, y que van a tener posturas absolutamente conservadoras porque las máscaras se han caído. Por eso es que el actual contexto de disputas neocoloniales imperiales es un escenario en el que nos toca también revisar cuáles son las lógicas de la dominación y sus métodos. Tenemos que reconocer que si bien, como decía antes, el ciclo neoliberal se ha agotado, los dueños del poder pretenden recomponer y profundizar el sistema que les otorga profundas ganancias. Desde hace 500 años, las aspiraciones, primero de Occidente y luego de Estados Unidos, por mantener el dominio que con las exploraciones y las conquistas habían logrado sobre aquellos territorios y poblaciones que fueron conquistadas, y luego sobre el mundo entero, implicó más que solo una voluntad de poder. También requirió la imposición de un sentido de mundo, sostenido sobre criterios que tuvieron que traducirse en dispositivos de dominación específicos. Esos criterios son los que pretenden mantener en pie quienes ostentan el poder tanto político como económico. Lo primero a señalar es que el debate descolonial, insisto, nos puede contribuir a hacer ese registro en tanto que nos permite identificar cuáles son los patrones de dominación que se han establecido, por lo menos en nuestra experiencia, en lo que llamamos Via Yala desde hace 500 años, pero que además han tenido un continuum, o sea, se permanecen, se recrean, se actualizan, y eso es lo que hoy quiero justamente trabajar. O sea, ¿cuál es el criterio de la dominación que hoy se está actualizando, pero que está tocando su núcleo profundo? El debate descolonial, como lo estamos viendo, está teniendo ya una fuerte impronta en el ámbito académico, pero desafortunadamente en el ámbito académico está corriendo el riesgo de ser tematizado, es decir, pensar lo descolonial como tema y no pensarlo descolonial como paradigma, como escuela de pensamiento o como teoría. Y yo aquí quiero hacer un primer desplazamiento. El debate descolonial no puede encasillarse en calidad de teoría o escuela de pensamiento, porque en realidad no lo es. Representa, en todo caso, un conjunto de coordenadas que desde sus proyecciones nos permiten alcanzar un entendimiento nítido y aterrizado de los mecanismos, dispositivos, formas, estructuras y vigencias del poder moderno colonial, y por lo tanto visibilizar posibles rutas de salida a este orden civilizatorio que se produjo por lo menos desde hace 500 años. Entonces, hay que atrevernos a entender el debate decolonial como una caja de resonancia para apreciar las formas y dimensiones del poder y la dominación, y para entenderlo como las orientaciones para hacer las cartografías de la dominación. O sea, el debate decolonial no es una teoría que se aplique. El debate decolonial nos da orientaciones para entender cómo se configuran las lógicas de la dominación en contextos específicos, en contextos aterrizados y muchas veces encarnados.
Bueno, hoy por hoy el debate y ahora voy a ir con lo que aporta el debate colonial para hacer esas cartografías de la dominación, ¿no? Es innegable por todo lo que ha aportado el debate descolonial, y aquí les quiero pedir que, como tenemos bastante tiempo y quiero ir como en varias directrices, si en algún momento quieren tomar la palabra, preguntar, interrumpirme para que sea realmente una conversación, se los agradecería profundamente, ¿no? Si en algún momento dices, a ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿Y esto qué tiene que ver con esto? Interrúmpame, por favor, interpélenme para que hagamos la conversación, porque como va a durar más o menos mi intervención 1 hora, más o menos, se pueden dormir antes de que, o tienen una duda y en 1 hora ya se les olvidó, o ya perdió el poder que tenía cuando uno quiere decirlo de pronto, ¿no? Entonces, bueno, el debate colonial ha hecho aportes importantes donde ha revelado que desde hace más de siglos a los territorios donde habitan esos otros, esos otros no europeos, europeas, no se les atribuyó un lugar obligatorio primero de la exploración, luego de la explotación y de la expoliación y el despojo. Dada la condición, como ya mencionaba una de las compañeras que expuso a Ana Paula Maya, dada una condición de no humanidad o subhumanidad que fue conferida a las poblaciones colonizadas. Sabemos que sobre las poblaciones no europeas colonizadas se ejercieron actos de aniquilamiento. Uno de esos actos de aniquilamiento fue por vía de las violencias misógino-genocidas, que hoy estamos viendo, por ejemplo, en Gaza. Es la misma lógica, ¿no? O sea, por eso Gaza nos duele tanto, porque es una herida abierta. En Gaza está pasando lo que pasó hace 500 años en estos territorios. El primer acto de aniquilamiento fue el acto de genocidio. Después, a las personas y a las poblaciones que sobrevivieron al genocidio se les aplicaron los actos de la crueldad colonial y la hambruna como un método también de aniquilamiento, de anulación, que es lo que voy a trabajar en esencia, el concepto de la anulación del otro, del otro, perdón. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo operaron dispositivos de anulación que no pasaron por el ejercicio solo del acto del hacer morir o del matar. Ese es el acto máximo de la anulación, de la otredad. Es el acto que pasa por la violencia en el ejercicio del hacer morir o hacer matar. Pero hay muchos actos de anulación que se traducen en dispositivos de dominación que no pasan por el acto de hacer morir. Por ejemplo, no reconocimiento. O sea, no te mato, pero te anulo. Y ese es un acto de poder que pasa por este criterio de anulación. Una de las vías para la anulación de ese otra no europeo fue fijarles un lugar ontológicamente esencializado, que les asignaba una condición de incivilidad, de barbarie o falta de razón. Esto lo han dicho muchas teóricas que se enmarcan en el debate descolonial. Pero aquí lo interesante es, y esto también tiene que ver con algo que han dicho antes de los descoloniales, muchas autoras, que también lo mencionaba la compañera que expuso al final de la mesa, que es el acto de universalización, ¿no? La pretensión de universalización, que en este caso es el acto de la ontologización, una esencialización universalizante, de la condición de las personas, quienes son plenamente humanos o plenamente seres racionales y quienes no lo son. Y el debate descolonial ha ofrecido importantes reflexiones en torno a cómo el hecho colonial hace este acto que yo llamo ontología política de la dominación, el acto de esencialización ontologizante, donde las poblaciones que fueron colonizadas son asignadas como inferiores, irracionales, no humanas o subhumanas. Y además son actos que son diferenciales, porque no pasa este acto de deshumanización de la misma manera con las poblaciones indias o amerindias que con las poblaciones negras de origen africanas secuestradas y traídas en condiciones de esclavitud. Hay una lógica, o sea, hay un acto de ontología política de la dominación que es similar, pero se da de manera diferenciada. Y ahí hay aportes de los feminismos descoloniales que van a ser muy interesantes, entre ellos el propio aporte que yo hago, donde yo planteo
que mientras a las poblaciones negras de origen africana traídas en condición de esclavitud se les bestializa y se les niega toda condición de humanidad, a las poblaciones amerindias o a las poblaciones originarias de estos territorios se les feminiza. Y la feminización del indio tiene varias cualidades. Primero, el hecho de que antes de 1492, así lo plantea Dussel, lo que hoy conocemos como la Europa de la cristiandad y particularmente lo que hoy conocemos como España y Portugal eran lo que llama la periferia del mundo musulmán. Y esto tiene que ver con la primera exposición de la colega que nos habló de Asma Al-Rabet y que tiene que ver con algo que Sirin Abel Bisabay y muchas mujeres de origen islámico musulmán han desarrollado desde los feminismos o incluso en una crítica profunda a los feminismos occidentales, y es que lo que hoy conocemos como España y Portugal, aquí les voy a mostrar un mapita para que nos... Perdón. Esto que antes era reconocido, no alcanzo a entrar, ¿no?, como el andaluz. Este es un mapa de la expansión del Islam a partir de la muerte del profeta Mohammed. Bueno, a partir de un poco antes de la muerte, que es la primera égira, en 1622, cuando se pasan de la Meca a Medina. Y entonces, a partir de 1922, vamos a ver una expansión del Islam que primero pasa por lo que es hoy Arabia y que se va a extender en un segundo momento por Egipto, Siria, Persia, y luego en un tercer momento con las conquistas omeyas por el norte de África, lo que llamamos el Magreb, y por lo que vamos a ver muy cerca de acá, que es la India, y casi llegando a China. Si ustedes se dan cuenta, en 800 años el Islam pudo expandirse por todo un corredor comercial, pero también va a ser cultural, místico, político y económico, que va a abarcar lo que se llamaba realmente el viejo mundo, o sea, el viejo mundo. Y además recordemos que antes incluso de la expansión del Islam, Asia tenía un lugar importantísimo, porque ahí estaban las grandes culturas, las culturas que hoy ubicamos en China, y que además tenían un mercado mundial, ¿no?, muy importante, que para llegar a África y a lo que hoy conocemos como Europa, pues tenían que pasar necesariamente por lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, que siempre ha sido una zona estratégica. O sea, la disputa del Medio Oriente no es nueva. Por eso, cuando Alejandro Magno, que diga Magno o Magno, depende en qué palabra lo digan y cómo lo quieran decir, cuando Alejandro Magno está pensando en expandir el poder de lo que conoceríamos como la Grecia antigua, no está pensando ir al norte, hacia Bulgaria, no está pensando ir hacia España, Italia y Portugal, porque eso eran los bárbaros del norte, ¿verdad? Está pensando ir a Turquía, que era la puerta para entrar a Asia. En la conquista de Turquía, de lo que hoy conocemos como Turquía, o sea, estaba mirando hacia Asia. Y como vemos, el mundo musulmán, bueno, el Islam se había expandido desde el 622 hasta el 1450 y tantos, pues por todo este territorio, y a esa época de 8 siglos de expansión del Islam se le llama la era dorada o la época de oro del Islam, que corresponde con los 10 siglos más o menos de los que hablaba la compañera que también me presidió en la mesa, por eso les digo que me proyecté tanto con cada una de ustedes, porque al final todo esto tiene que ver con estas historias. Por eso el debate colonial no es una teoría, es una coordenada para hacer cartografías de la dominación. Esos 8 siglos de expansión del Islam, que son casi 9, tienen que ver con esos 10 siglos, 8, 9, 10 siglos, de lo que se llamó el oscurantismo. ¿Por qué se le llamó el oscurantismo? No porque no produjeran pensamiento, sino porque justamente el otro, esa exterioridad, el otro de enfrente, estaba en un proceso de expansión mística, religiosa, matemática, médica, o sea, y además también se sabe que muchas de las traducciones de los griegos que llegan en el Renacimiento a dinamizar esto que tú planteabas, ¿no? Como el Renacimiento se piensa como ese momento de recuperación de los griegos, que en realidad es el momento de la gran falacia de querer conectar la historia de esos pueblos
con los antiguos griegos, cuando los antiguos griegos, ahorita les voy a enseñar el mapa, están mucho más vinculados a lo que conocemos como Medio Oriente y Norte de África, ¿no? Entonces la falacia de esa historia de borramientos, desconexiones y reconexiones, que se traducen también en la narrativa histórica. Pero entonces, la Edad Media o la Edad escurantista se le conoce porque estaba frente a la época de oro del Islam, de expansión territorial, pero también de expansión filosófica, mística, y ahí ya había una traducción y una conversación de los místicos árabes, bueno, musulmanes, que no eran árabes todos, musulmanes islámicos, con los griegos. Entonces tenemos algunos que son neoplatónicos, que son aristotélicos, desde corrientes islámicas que están dialogando también con los griegos. Se sabe que muchas de las traducciones que llegan a España y Portugal y luego a Italia vienen de las traducciones que se hicieron del griego al árabe y del árabe al español, porque la presencia musulmana en el Al-Ándalus, como también lo sabemos, duró bastantes siglos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el debate descolonial lo que hace es ubicar lo que significó la conquista y colonización de nuestros territorios en la configuración del sistema mundo moderno colonial, ¿no? Entonces, lo que dice Dussel es, hasta antes de enero de 1492, esa, o que hoy conocemos como España y Portugal, esa Europa de la cristiandad era la periferia del mundo musulmán, en todos los sentidos, porque todo miraba hacia Asia y los reinos cristianos no tenían acceso a esas redes mercantiles, filosóficas, políticas que estaban cooptadas por el Islam. Por eso en el siglo XIII, XII, vamos a encontrar toda esta historia de las cruzadas, de los templarios, que además eran los antiguos, el crimen organizado. Yo digo que los templarios tenían la misma función que hoy tiene el narcotráfico. Eran ejércitos militares protegidos por la iglesia que garantizaban las incursiones militares a Tierra Santa, pero no porque fuera santa, porque el Medio Oriente es estratégico en esta reconfiguración de ese mundo. Bueno, también era santa, yo también creo que toda crítica teológica es una crítica política y que es muy impertinente hacer la crítica teológica, pero yo ahorita no me voy a clavar en la crítica teológica. Entonces, lo que vamos a ver aquí justamente es que los templarios, en el momento en que empiezan a tomar gran fuerza militar, territorial y económica, los papas empiezan entonces a cortarles el cuello. No, es muy diferente a lo que pasa hoy con el narco, ¿eh? O sea, por eso cuando vuelvo a Daniel Biglioli, quien está destinado a repetir el pasado no es quien no lo sabe, sino quien no lo entiende. ¿Y cómo lo entendemos? Desde la narrativa del poder. Entonces, el debate descolonial, un primer elemento que nos plantea es desmontar esas narrativas del poder para encontrar los núcleos de sentido del poder y hacer la lectura no hacia abajo, sino primero hacia arriba. Y esto lo plantea una feminista, Sandra Harding, cuando habla de la teoría del punto de vista. Ella dice, no, o sea, la teoría del punto de vista no significa mirar hacia abajo, porque podemos mirar a los subalternos y a las subalternas desde los lentes del poder. Por eso es que muchos feminismos son profundamente paternalistas y profundamente maternalistas y eurocentrados, porque creemos que entonces, como yo estoy mirando a la pobre del tercer mundo que está violentada por los machismos de los hombres del tercer mundo, Chandra Mohanty, ¿no? Entonces estoy haciendo crítica, pero no, o sea, lo que dice Harding es, nuestra apuesta es mirar hacia arriba, nuestro objeto de estudio es el poder. Lo que tenemos que hacer es descomponer la lógica del poder para que, entendiendo cómo opera el poder, podamos mirar hacia abajo. O sea, en realidad es como como montaña rusa, ¿no? Y eso es la apuesta del debate descolonial. O sea, hay que hacer la cartografía de la dominación para que, una vez teniendo la cartografía, haga los posicionamientos y las ubicaciones de lo que quiero discutir y de lo que quiero poner en disputa, en entendimiento, en cuestión, en pregunta, etcétera, etcétera. Bueno, regreso a esta idea. Voy a zigzaguear todo el tiempo porque ese es un problema de cuando acumulas tantos años de reflexión que luego hacer las conexiones, así es. En realidad la investigación es así, o sea, uno va así. El problema es que la academia no nos permite que describamos las rutas como se da en la investigación, porque si fuera así presentaríamos unos Frankenstein bien interesantes, ¿no? O sea, sí, colega.
Bueno, encuentro muy importante, creo que está bien. Encuentro muy importante lo que acabas de decir. Justo lo estaba reflexionando con mi compañera afuera, como tener el privilegio de poder mirar desde arriba, justamente, pues no por algo, este continente es nombrado el tercer mundo, ¿no? Es como, afortunadamente he podido tener la dicha de visitar Portugal y por otras razones, tal vez no tan privilegiadas, ¿no? Como desde la migrancia y desde el trabajo, y poder ver cómo Portugal, siendo un espacio de primer mundo, es de los lugares más pobres, ¿no? Justamente por esta cuestión que nombras. Y bueno, la oportunidad de poder ver desde arriba es un privilegio incluso, ¿no? Yo creo que también has podido conocer personas de allá o estar allá y observar cómo desde aquí nos enfocamos en un machismo o en una forma patriarcal muy, pues un poco precaria, y también parece que vivimos aún en la Edad Media, ¿no? Y en realidad es solo cómo va pasando todo. En el primer mundo pasa primero todo, porque está más cerca justamente de toda esta zona donde el misticismo, la medicina ancestral está todavía muy latente, y si tú vas a la India, en cualquier espacio vas a encontrar cómo te venden la Ayurveda, ¿no? En dólares. Y es muy particular cómo llegas aquí y nadie tiene idea acerca de la Ayurveda, pero tenemos otras medicinas ancestrales, y entonces lo que pasó allá va a pasar aquí, porque es como una ola que va caminando desde ahí hasta acá. Y ahí, por ejemplo, ya me voy a clavar, mi modo, es el riesgo de la conversación. ¿Por qué Portugal y España, Porque claro, son las grandes potencias del siglo XVI, potencias coloniales, imperiales, y a partir del siglo XVII caen, porque hay dos momentos, por lo menos, del proceso colonizador, lo que se llama la primera colonización, que es encabezada por Portugal y España, los reinos de la cristiandad de lo que hoy conocemos Portugal y España, y luego hay una segunda ola migratoria donde ya se incorpora Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, pero ahí tenemos que hacer un análisis también de la historia interna de Europa, porque lo que vamos a ver, y esto tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, Marx ya hablaba del proceso de acumulación de capital, ¿no? Lo que Marx no dijo es que el proceso de acumulación de capital fue fundamentalmente un proceso de expoliación colonial, porque todo el oro y la plata que se llevan de estos territorios, y aquí es literal, Aguascalientes, Zacatecas, Potosí de Bolivia y Potosí de acá, posibilitaron que llegaran todas esas riquezas vía el reino de España, que estaba expandido hacia los Flandes. Y recuerden que en esa época empiezan también las rebeliones que luego van a dar pie al protestantismo en los Flandes. Y lo primero que hacen los reyes de España es contratar ejércitos mercenarios del norte. Y entonces mucha de esa plata empieza a fluir hacia el norte, que llega hasta Inglaterra, donde se crean los primeros bancos, ¿no? Y entonces empieza a haber un proceso que empieza a tener un efecto interno para lo que vamos a conocer después como el proceso del desarrollo del capitalismo interno en España. Y ahí hay un proceso interesantísimo que nosotros analizamos, que tiene que ver con el imperialismo interno entre el 1530 y tantos y el 1648, donde se firman los acuerdos de Westfalia. Y con esos acuerdos de Westfalia, que además están muy vinculados con la primera conceptualización de las soberanías que luego van a dar origen a los estados nacionales, ahí cae, es también lo que llaman la Guerra de 100 años, donde cae el Imperio Español y el Imperio Portugués, ¿no? Bueno, Portugal además luego queda dependiendo de Inglaterra, o sea, tenemos que empezar a hacer lecturas múltiples e interconectadas de la historia. Esto lo han trabajado, hay una profesora de origen chino-taiwanés norteamericana, que se llama Chin Mei, que ha trabajado mucho el tema de las historias interconectadas, ¿no? Y también las historias interconectadas del colonialismo. Entonces necesitamos empezar también a fisurar la mirada unidireccional, universalizante, para entender
Yo creo que el debate descolonial nos ofrece eso para tener lecturas de las conexiones coloniales. Y eso implica leer la historia de nuestro proceso como un proceso de conquista y colonización, y por tanto también de genocidio, y bueno, ahora sigo con la exposición, pero al mismo tiempo tenemos que leer los procesos específicos y particulares que esta historia detonó y verlos de manera interconectada, ¿no? Entonces la idea de las historias interconectadas es algo que también tenemos que empezar a practicar como apuesta descolonial. Bueno, ¿vamos bien? Sigo porque si no me voy a quedar con los mapas. La verdad es que ya con los mapas tenemos mucho que trabajar. Nada más les enseño un par de mapitas. Bueno, este es el Califato de Córdoba. Pero miren, aquí hay un mapa. Este es un mapa de la antigua Grecia, ¿no? Ahí está Epiro, está el Peloponeso, está arriba Macedonia, de donde era Alejandro Magno, querido Alejandro Magno. Jonia, para acá está Creta, y obviamente para acá, vean, yo sobrepuse este mapita, y esa es la que es antigua. Por si gustas, en la parte central, si quieres el apuntador. ¿En la parte central? Ajá, tiene apuntador por si quieres. Ah, wow, qué moderno. Bueno, aquí ya le puse el mapa encima, ¿vieron? Aún que no es un mapa mundi, sino es un mapa del norte de África, y si ustedes se dan cuenta, Grecia en realidad es mucho más cercano acá, ¿ya vieron? O sea, España y Francia y Italia les quedan re lejos en términos incluso territoriales, pero en términos de las narrativas y de las acciones que vemos, pues Grecia está mirando hacia acá, está mirando hacia Asia, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para pensar. Ahora, otra cosa muy importante para quienes hacen filosofía, porque yo lo que planteo es que los métodos de la dominación pasan también por los métodos del borramiento y la desconexión, que son métodos de la anulación, ¿no? La idea de la anulación de la alteridad como principio no solo colonial, sino como núcleo duro de las lógicas del poder. Y ahora lo voy a profundizar más, ¿no? Entonces, el borramiento y las desconexiones que implican generar nuevas colecciones que son falacias, porque son invenciones, como la invención del tercer mundo, es parte de la lógica del poder. Y entonces vean, cuando nosotros hacemos, bueno, yo no sé, porque yo ya estoy mucho más mayorcita que muchas de ustedes son todavía veraniegas, yo ya soy otoñal. Entonces, bueno, en mi época veraniega, cuando se enseñaba historia, la genealogía de la historia era la antigua, o sea, la filosofía antigua, los griegos, etcétera, etcétera, y se daba un salto de 800 años de Aristóteles a Santo Tomás de Aquino. Hay un primer borramiento, que es el borramiento de la producción del Islam, pero también hay una apropiación, y esa apropiación no se hace en curso, se hace después del proceso de conquista y colonización, cuando Europa fue capaz de crear una narrativa de la dominación donde pudo borrar de un plumazo al Islam, que era su referente de otredad. ¿Sí? Tiene una connotación súper negativa en la historia. Que este borramiento es muy similar al que hicieron con Malin Singh, cuando durante el proceso fue un principio activo y positivo, y Malinche era Cortés, y después, en la construcción de la historia, Malinche se convirtió ella y pasó a ser una noción negativa, ¿no? Y súper borrada y despreciada. Es muy, muy similar, porque toda esta filosofía antigua, o sea, Avicena, Averroes, Sí. están borrados, ¿no? Sí, Ibn al-Arabi, o sea, todos estos místicos, científicos, filósofos y filósofas, que ya nos contaba la primera compañera que expuso, que exponía justamente a una de las místicas sufis, Radia, ¿no? Quedaron borrados por una narrativa de la dominación que se construye a partir del siglo XVI, ¿no? Y que posiciona a Europa como centro, principio y fin de la historia. Y ojo, en la historia que conocemos, hace rato era muy interesante cuando tú decías hay que repensar la Edad Media, sí, pero no solamente hay que repensarla en términos de que no era el oscurantismo como se plantea, sino hay que pensarla también
en términos de que se nos impuso como parte de una época histórica universal. O sea, cuando nos enseñan la línea del tiempo de la historia, nos hablan de la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad. Perdón, están universalizando una particular experiencia que es la experiencia europea. Porque mientras en la Edad Media europea se le llama Edad Media, que son esos 800, 900 siglos, ahí había una serie de procesos muy peculiares y se le llama Edad Media, en el mundo musulmán no se le puede llamar Edad Media. ¿Sí me explico? Pero además seguramente en China y en nuestros territorios no había Edad Media. ¿Sí me explico? Entonces, cuando decimos hay que desestructurar la lógica del poder, el problema es que, por ejemplo, en sociología rural, cuando se hace el análisis del tránsito del proceso de industrialización y de todo el tema de la descampesinización, se está pensando como referente la línea del tiempo de la servidumbre de la Edad Media. ¿Sí me explico? Entonces estamos leyendo bajo la lógica del poder y reproduciendo los parámetros del poder. Por eso lo primero que hay que hacer descolonialmente es descomponer esa mirada, ese lente, esa lógica, para luego regresar ya descompuesta a la mirada hacia abajo. Por eso el debate descolonial no puede ser teoría aplicable, es orientación para hacer las cartografías de la dominación. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, sigo. Si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Siempre me pasa, la verdad, se me va el tiempo explicando los detalles. Pero bueno, aquí quiero señalar que el proceso de ontologización, esencialización, y yo, perdón, ya me llevé media hora el detalle, pero lo que yo quería explicar hace media hora es que las feministas descoloniales hemos hecho aportes importantes para entender cómo se construye el núcleo de sentido o el núcleo duro del poder. Y yo he hecho todo un aporte donde yo planteo justamente que el acto colonial implicó un proceso de feminización del indio. ¿Por qué feminización del indio? Lo primero que planteo es que el referente de dominación no era el otro cercano, no era el Islam, no era el hereje, porque ese otro estaba en expansión. Por tanto, no era un otro al que los cristianos dominaban, por el contrario, era un otro que se veía como el que generaba un asedio, el que nos pone en riesgo, ¿sí? Entonces, si ese no es su referente de dominación, no es al que domina, ¿cuál es el referente de dominación para la Europa de la cristiandad? Es la otra cercana, es la mujer de la cristiandad, sobre la que sí ejerce dispositivos de dominación. Sobre los musulmanes, o sea, ese otro cercano, pero que es más lejano, digamos, no es el referente de dominio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando al indio, en los discursos teológicos del siglo XVI, es muy interesante revisarlos, cuando se le empieza a asociar al indio con inferioridad, se le asocia con mozos y mujeres. Y se empieza a decir, los indios, como los mozos y las mujeres, no tienen capacidad, no tienen entendimiento, ¿no? Son como casi monos, pero como no son monos, en realidad son mujeres, ¿no? Y vamos a encontrar toda una línea de reflexión en el siglo XVI que pasa por la controversia de Valladolid y por dos grandes teólogos que son los que encabezan las dos vertientes del debate sobre lo indio, que es Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, pero realmente quien resuelve el problema indio va a ser otro dominico, porque es un debate entre dominicos casi, que se llama Fray Francisco Vitoria, que se conoce como el padre del derecho internacional. Fíjense, qué casualidad, ¿no? Y él lo que dice es, el problema porque digamos que el debate esencial es si tenían capacidad o no o sea, lo que plantea Fray Francisco Vitoria es que el problema de los reyes indios tiene que ver sobre todo con el tema del tutelaje. Es el que pasa del derecho teológico, de la ius naturale y del debate teológico al debate político. Fray Francisco Vitoria dice, miren, el problema central es que los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios, pero como los niños son incapaces de gobernarlos y administrarlos, por lo tanto se requiere a otro mayor en virtud para hacer la administración. Por eso a la colonia se le llama la administración colonial, es un problema de tutelaje. Ahora, ¿por qué no hablar de infantilización del indio? Porque un niño, niña, niñe,
pues tarde o temprano llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Yo digo 500 años son suficientes como para ya ser grandecitas, ¿no? Grandecitos. Pero fíjense que el tutelaje que tienen las mujeres se equipara al de los niños, con la diferencia que el tutelaje de las mujeres se hereda de padres a maridos, por lo tanto es un tutelaje perpetuo. Por eso hablo de la feminización del indio, no porque sea mujer, sino porque hay una transferencia de identificadores y marcajes de la dominación que hacen que los dispositivos que en el territorio de la cristiandad operaban sobre cuerpos asociados con el marcaje de género mujer, ahora se transfieren, son migrados y son transferidos para utilizarse sobre poblaciones enteras, un poco al estilo de biopolítica del poder de Foucault, un poco, en el sentido de que yo hablo en realidad de feminización colonial, que en realidad es racialización. ¿Por qué? Nada más termino esta idea. ¿Por qué feminización colonial? Porque cuando yo transfiero los dispositivos de dominación que en territorios de la cristiandad aplicaban solo con mujeres biológicamente identificadas, ¿no? Con mujeres, y yo los migro a territorios y lo aplico a poblaciones enteras, el marcaje de género ya no me es útil. Tengo que utilizar otro marcaje, que va a ser el de raza. Pero el marcaje de raza y género operan de la misma manera. Son inicialmente marcajes biológicos, esencializados, es decir, ontologizantes, perpetuos, que son garante del marcaje de inferioridad. ¿Sí? Es un acto de deshumanización, subhumanización, que garantiza la lógica de inferioridad. Por eso las feministas negras en la década de los 70s, 80s, 90s empezaron a hablar de co-constitución de opresiones múltiples, y en los 90s con Kimberly Crenshaw terminaron hablando de implicación de opresiones, porque en la experiencia nuestra colonial la raza y el género no están separados en términos de dispositivos que operan de manera muy similar, ¿sí? Entonces yo hablo de feminización colonial del indio, que es un acto de transfiguración del marcaje de género en raza. ¿Sí? Ahora sí, compañera, perdón. Pero si no se me iba y ya no la cacho. Muchas gracias. Yo quería comentar en esto, cuando comentas a Bartolomé y Francisco de Vitoria, que a un Bartolomé, por ejemplo, es enseñado en la teoría de los derechos humanos como defensor de los derechos humanos de los indios, pero que en su defensa de los indios asume que son tan débiles los indios que no es justa la carga de trabajo que se les está poniendo por parte de la colonia, y que entonces es necesario traer cuerpos más fuertes, como los cuerpos de las personas negras, que sí resistan la explotación, y que justo, ¿no?, en la narrativa de la defensa de derechos humanos, que también es muy colonial y burguesa, se asume a Bartolomé de las Casas, un hombre europeo, como un defensor de los y las oprimidas en la Nueva España, en las colonias, cuando en realidad esta argumentación de que, justo como bien lo explicas, ¿no?, la feminización de los indios fue lo que permitió o dio todo un argumento para traer a las poblaciones negras ahora a ser explotadas y ayudarles a esa explotación. Y fíjense cómo además el tema de raza, género está intrínsecamente asociado desde la gramática que hoy utilizamos. Obviamente en ese momento no se hablaba ni de raza ni de género, o sea, sí de raza, pero no de género. Además el concepto raza es mucho más tardío. En realidad lo que nosotros hacemos es traducir, ¿no? Pero está muy relacionado con lo que analizaba la compañera de las obras de Ana Paula Maya, porque Ana Paula Maya no disocia este proceso de las lógicas de explotación, ¿ves? Entonces al final también hay una imbricación en términos de dominación para la explotación, o sea, el género, la raza y la explotación. Entonces lo que aquí se revela, y aquí es donde quiero entrar ya como con el diente, es que si nosotros hacemos esas revisiones de los discursos teológicos, nos vamos a dar cuenta que las lógicas de anulación de la alteridad no son lógicas de anulación cualquiera, son lógicas que si la lógica de anulación de la alteridad pasa por la violencia, esa violencia no es una violencia neutra, es una violencia misógino-genocida. Por eso el proyecto moderno colonial tiene también intrínsecamente las lógicas del patriarcado de la cristiandad. Por eso capitalismo, imperialismo, patriarcado no se pueden separar tampoco, porque son ingredientes de una masa que los compone también, ¿sí me explico? Entonces cuando hablamos de violencia
no estamos hablando de cualquier violencia. Por eso cuando en nuestros territorios decimos, si tocan a una, nos tocan a todos, no es una metáfora. Porque las lógicas de violencia operan sobre todo y de inicio sobre cuerpos feminizados, que no digo femeninos, feminizados, donde también estamos las mujeres, ¿sí? Y eso que implica que, por ejemplo, los primeros feminicidios o las primeras desapariciones en este país fueran contra las mujeres en Ciudad Juárez, mujeres racializadas, empobrecidas, en cadenas de explotación asociadas a las grandes maquiladoras. O sea, no es para nada casual. 10 años más tarde, yo me sorprendí, pero ahí empecé a entender muchas cosas. Empezaron a aparecer cuerpos de hombres racializados en lechería, ¿no? Cabezas, cuerpos, todo lo que Sayak Valencia asocia al capitalismo gore, que eran hombres. Una de las líneas que se planteaba era que algunos de esos hombres, que eran además albañiles, carpinteros, trabajaban en trabajo esclavo y esclavitud, ¿no? Para hacer los narcotúneles o para las producciones, ya sea agrícolas o de procesamiento de drogas, ¿no? Y lo que encontramos 10 años después fue la generalización de la desaparición. Y entonces las narrativas de madres y familiares de desaparecidos y desaparecidas que empezaron a llegar del norte a la Ciudad de México el 10 de mayo, al Ángel de la Independencia, y lo que encontrabas hace 15 años más o menos, o 10 años, eran narraciones de mi hijo era biólogo, mi hija y su esposa era abogada, iba con sus 3 hijos universitarias, desaparecieron en el trayecto de Guadalajara a Monterrey. O sea, ya no eran solo mujeres, ya no eran solo personas racializadas, sino en un ciclo de 20 años se había generalizado la violencia. Patrones, por eso si nos tocan a una, nos tocan a todos, compañeras y compañeros. No es metáfora. O sea, por eso tenemos que estar muy atentas a las dinámicas. Por eso lo que pasa en Palestina debería escandalizar al mundo entero. Porque empieza con una población y termina con todas las poblaciones que no formamos parte del rango de humanidad o de existencia o de posibilidad de existencia, ¿no? Bueno, pero aquí lo que quiero enfatizar, y aquí recupero a una mujer hispano-siria, además musulmana, que plantea un núcleo duro, porque yo lo que sostengo, para sintetizar, porque ya me estoy alargando demasiado y todavía queremos conversar, pero para sintetizar, yo lo que sostengo es que la lógica del poder opera como si fuera una cebolla, con muchas capas, ¿no? Entonces, claro, en el proyecto más, ¿cómo decirlo?, más álgido de la apuesta moderna, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la lógica del poder se entendió en la sociología desde el principio weberiano de mando-obediencia, ¿no? Entonces, para Weber, la dominación estaba basada en el principio de mando y obediencia. Entonces, ahí tiene que ver con toda una narrativa y una gramática del poder que está sostenida sobre la falacia de los derechos humanos, de las democracias, o sea, todas estas capas de la cebolla que todavía sostenían el principio de la emancipación humana a través de la razón. Hoy yo creo que esas capas, como les decía al principio, que se han ido fracturando, esas máscaras que ya no necesitan verse, nos están revelando, porque se han ido quitando esas capas de la cebolla, el núcleo duro del poder sobre el cual se sostiene incluso la propuesta de la relación mando-obediencia. Y ese núcleo del poder no pasa por el principio de mando-obediencia, pasa por el principio de vida-muerte, por la ecuación vida-muerte, ¿no? Y esto, bueno, también está muy trabajado en las ciencias sociales. Jean Foucault, cuando hablaba de biopolítica del poder, él decía que el campo donde se ejercía el poder, o el terreno donde se ejercía el poder, era el terreno de la vida. Y él plantea algo bien interesante. Él dice, en la Edad Media, cuando los reyes de la Europa de la cristiandad tenían el poder, ¿cómo se evidenciaba la forma en que tenían poder? En el acto de hacer morir, ¿sí? O sea, y lo vemos hasta en las películas de Hollywood, ¿no? Los estereotipos de no sé, de Robin Hood, ¿no? Hay que cortarle la cabeza, porque el poder del rey se expresaba y se revelaba en el acto de hacer matar, de hacer morir, ¿no? Y él dice, con el Estado moderno, dice, esta ecuación se invierte, ¿no? Y él dice, entonces ahora el Estado, que no es el Estado que tenemos posneoliberal, ¿no?
Él dice el Estado moderno, que era el estado de bienestar, tenía como función, o su poder radica en el acto de hacer vivir. Por eso el Estado tenía que garantizarte la salud, la educación, la vivienda, ¿no? Y por eso cuando el Estado era omiso, pues estaba haciendo morir, ¿no? O sea, si no haces vivir, entonces lo que haces es hacer morir. Entonces, esto es lo que plantea Foucault, pero no es Foucault, creo que el que da la clave en esto que llamamos el núcleo duro del poder, ¿no? Yo creo que quien da las claves, fíjense qué curioso, son algunos pensadores de origen judío, ¿no? Y yo donde encontré, incluso yo pienso que Foucault leyó a estos autores, ¿verdad? Pero como a veces no citamos a los que leemos, a los que nos inspiran, pero uno de los que me da como luces hace tiempo es un autor que se llama Elias Canetti, que es un judío de origen sefardita, o sea, de los que estaban en el Al-Andalus, que en las expulsiones judías que hicieron los reyes de España llegó a Bulgaria y ahí, pues, o sea, ahí vivió él y sus generaciones anteriores. Y él en realidad era de formación químico, pero se volvió literato. Y él tiene un libro muy potente que se llama Masa y Poder, donde él, desde su propia tradición teológica, es que no separo mucho el tema de lo teológico y lo político, ¿no? Pero no es casual que sean judíos, porque no está solamente, está Levinas, está Marx, o sea, hay muchos que son de origen judío, que no sean practicantes, pero tienen ahí toda también un referente de sentido que les permite hacer desplazamientos importantes que hacen críticas que retomamos. Entonces yo retomo a Canetti porque es lo que plantea de manera así como, se los voy a plantear de manera muy general, es que la primera y decisiva característica del poderoso, dice, es su derecho sobre la vida y la muerte, ¿no? Entonces el poder ubicado en la ecuación vida-muerte, ¿no? Y fíjense, yo estuve hace un par de semanas en un foro donde estuvo una compañera que se llama Nelly Cruz, una mujer indígena que además es profesora en Sesmeca, que en Chiapas, y presentó Brenny Mendoza un trabajo donde hacía alusión a la política de la muerte del sistema moderno colonial. Y entonces él se volteó y le dijo, pero ¿a qué te refieres con política de la muerte? Porque en nuestros pueblos la muerte es parte de la vida, ¿no? Yo trabajo mucho más el tema de que Cyril plantea que es el imperio de la anulación del otro, que implica el acto de hacer morir, que no es el concepto de muerte, ¿ven? Entonces de repente me hizo cuestionarme toda esta idea de la política de muerte, desde Membe, que habla de la necropolítica, desde dónde estamos mirando, es otra vez. Y entonces cuando ella dijo, ¿a qué te refieres y desde dónde los miras? Pues me quedó claro que se estaba mirando desde una concepción bastante hegemónica, porque si lo estuviera mirando desde una concepción no hegemónica, no hablaríamos de política de muerte. Aunque en realidad, si lo miramos desde ese lugar, sí tiene sentido la política de muerte. ¿Sí me explico? Esto es lo que les decía hace rato, hay que descomponer la mirada del poder, porque si no replicamos la lógica del poder. Bueno, Canetti nos dice que la primera y decisiva característica del poderoso es su derecho sobre la vida y la muerte. Y él dice, y el poderoso mantiene sistemáticamente la muerte alejada de él, ¿no? Y para alejar la muerte de él te tengo que matar a ti, ¿ves? Y ahorita voy a regresar a la Malinche, ¿no? Entonces, el acto de hacer morir es el acto del superviviente, dice Canetti, porque el acto del superviviente es el que mata al otro para mantenerse en vida. Entonces, entre más muertes yacen a tus pies, más poderoso eres. Como el rastro. Como el rastro, el rastro, o sea, como lo que nos planteabas con Ana Pau Maya, o lo que está pasando en Palestina, ¿no? O sea, porque ese efecto tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué los profesores callamos a nuestros estudiantes? No, estás mal, es el acto de la anulación, es el acto de hacer morir, no como el acto radical, es el acto de no, tu idea no puede estar presente porque pone en cuestión mi vida. Yo no sé si les pasa, a mí me pasa mucho con mi mamá, que le digo,
algo y entonces piensa que le estoy atacando. Y le digo, mana, no, yo sí le digo mana, porque cuando se quita del lugar de mamá ya la maneo. Mana, no te estoy atacando, es mi posición, ¿no? Una vez, ¿no? Que yo me atreví a decir, porque a mí me creció mi papá, mi mamá se fue, por fortuna, para ella y para nosotros. Y entonces una vez le dije que nos había abandonado, y entonces mi mamá, yo nunca las abandoné, le dije, la niña de 8 años lo vivió así. Bueno, fue caos y destrucción porque le estaba atacando. Y yo le decía, no, o sea, tú lo viviste de otra manera, pero no puedes, o sea, no, yo no puedo negar que la niña de 8 años lo vivió así, ¿sí me explico? Pero esta lógica del poder, donde si entonces dejo que tu posición tenga lugar, mi posición queda anulada, el acto de la anulación. ¿Sí? Entonces, no, primero te mato. ¿Sí me explico? Primero te anulo. Cyril le llama el imperio de la anulación del otro. Sirina Delvis-Sabay, que es una mujer hispano-siria, habla del imperio de la anulación del otro. Y explica la islamofobia como parte de ese imperio de la anulación del otro. ¿No? La islamofobia y la lógica de asociar a los musulmanes con terroristas, al cual tengo que aniquilar. Por eso, ojo, todo el discurso Trump que habla del terrorismo, del crimen organizado, o sea, más allá de que el crimen organizado es indefendible, hay que entender también qué se está poniendo sobre la mesa cuando se plantea el tema de Trump acaba de decir, vamos a aniquilar al enemigo interno, y aquí no dijo guerra civil, pero sí dijo, hay un momento de, que además es un concepto que se ha utilizado mucho en conflicto armado, en América Latina se ha utilizado, y Trump habló de un conflicto armado interno. Vamos a acabar con el enemigo, ojo, primer concepto, el otro como enemigo, ¿no? Ese es el principio y la lógica del poder, el imperio de la anulación de la alteridad. Pero Canetti lo dice de una manera maravillosa, porque él dice, en el fondo de eso, el problema es que tenemos un miedo a ser tocados, a ser filtrados por el otro. El problema es el miedo al otro. Ese es el problema del poder, ¿sí? Y eso es clave hoy, porque hoy el poder está expresándose desde ese núcleo duro, el miedo al palestino, el miedo a ese otro que además ha sido enunciado como un animal humano, el miedo a lo animal, ¿no? El miedo a la bestia, ¿sí me explico? El miedo al otro como principio de la lógica del poder, que construye una lógica del riesgo, del principio del riesgo. Y yo creo que ese núcleo del poder hoy está siendo, o sea, hoy ya no tiene máscaras, hoy está siendo evidente, pero ese núcleo del poder es el núcleo de poder que también estructuró la lógica colonial. Y por ejemplo, cuando nosotros desde el debate descolonial decimos, hagamos desplazamientos radicales para salir del núcleo de sentido de la modernidad, no estamos diciendo, ay, la modernidad es una pipi, ¿no? Estamos diciendo, hay que empezar a reconstruir nuestros referentes de sentido, nuestras miradas del mundo, y desde ahí pensar otras cosas. Y entonces, un primer desplazamiento, si la lógica del poder es el miedo a la alteridad, el miedo al otro, el miedo, y aquí Canetti es todavía más radical, y esto se suma con Levinas, es el miedo a sentirme vulnerable, porque el otro me revela mi condición de vulnerabilidad, que es mi condición de humanidad. ¿Sí? El problema es, por eso la modernidad nos prometió la invulnerabilidad, ¿no? O sea, no te sientas acongojado si te mojas porque te voy a construir una casa. No te sientas acongojado si hay sequía porque vamos a hacer un sistema técnico de riego y transgénicos, ¿no? O sea, porque la lógica de la modernidad, fíjense cómo tiene que ver con el principio del poder, es evadir un principio que es el que construye la lógica del poder, que es el principio de la vulnerabilidad humana. ¿Sí? Sí, compañera. ¿Quieres que te preste? Si quieres quedarte mejor, ¿para qué? Sí. A ver, ¿quién levanta la mano? Justo con esto recuerdo cuando pasó recién lo de que pararon las flotillas que iban a Gaza. Justo el gobierno de Israel salió y dijo que ya tenían a los terroristas, porque justo eso, los ven como un ataque, los ven porque les dan miedo que les destruyan todo lo que están haciendo, porque saben que todos los que iban
iban con muy buenas intenciones y que si no, o sea, que no nada más eran ellos, sino se dan cuenta de toda la gente que hay detrás de eso, que es capaz de destruir todo lo que ellos están haciendo. Es el principio de la aniquilación de la alteridad, ¿no? Esa alteridad que puede poner en crisis mi sistema, esa alteridad que me vulnera, pero fíjense, esa es la lógica del principio del poder hegemónico. Pero si nosotros hacemos un desplazamiento y nos vamos a las filosofías de matriz africana, el Ubuntu tiene un principio que dice: yo soy si tú eres, yo soy si somos. Si yo soy si tú eres, porque tú eres mi posibilidad de existencia y de experiencia, yo no te puedo aniquilar. Porque si te aniquilo, me estoy aniquilando. Eso es lo que la civilización europea no ha entendido. Por eso Aimé Césaire, en un texto que se llama Discursos del Colonialismo, dice: Europa es una civilización moribunda, es una civilización indefendible, porque está matando la posibilidad de su existencia, la otredad, la alteridad. Porque yo me puedo besar todo lo que quiera, ¿eh? Me puedo querer mucho, ay, tengo que quererme, que sí está bien, ¿no? O sea, pero yo tengo también que experimentar el acto de besar a otra, a otro, a otro. Y eso me da existencia, porque yo no estoy sintiendo a esa otra, estoy sintiéndome a mí misma a través de esa otra, o de ese otro, o de ese otro. ¿Sí me explico? Eso no quita que me bese, ¿no? Sí, sí, me puedo besar. Pero fíjense, el proyecto feminista moderno, lo tengo que decir así, lo que nos dice es más autonomía. Y entonces nos dice: tenemos que ser autónomas, no tengo que depender de nadie. Esto es muy coherente con esta lógica del poder hegemónico, porque yo tengo que separarme de las otras y de los otros, tengo que ser autónoma. Entonces luchamos por los derechos de la autonomía, que yo no digo que no, es nuestro punto de partida, pero nunca puede ser nuestro punto de llegada. ¿Sí? O sea, yo digo, sí, las mujeres tenemos que tener autonomía económica, pero ese no es mi punto de llegada. Mi punto de llegada es la posibilidad de la construcción de lo común, porque yo necesito de la alteridad, la interconexión frente a la desconexión colonial, ¿sí? Pero no solo eso, o sea, en realidad también, o sea, por eso la crítica de los feminismos descoloniales a los llamados feminismos blancos es su profundo eurocentrismo. O sea, es un pensamiento que ha sido súper luminoso para la liberación de ciertas existencias, pero que ha dejado en la oscuridad un problema del poder, que es el problema colonial, ¿no? Y entonces, si no hacemos, y ahorita te doy la palabra, compañera, si no hacemos el desplazamiento hacia otros entendimientos, este principio de yo soy si tú eres, implica que yo no puedo aniquilar al otro. Y fíjense, me voy a parar aquí, luego sigo, porque les voy a dar el ejemplo de la Malitzin, de la que hablaba Carla. Está la compañera y luego allá atrás hay otra compañera. Sí. Allá atrás, pero tú también la habías levantado. Sí, gracias. Yo quería preguntarte, así como más concreto, por ejemplo, en lo cotidiano, porque mientras tú hablas, yo me doy cuenta también, por ejemplo, de mi propio miedo a ser vulnerable con el otro. Y que ese sistema colonial, pues también nosotros ya lo hemos interiorizado, que es parte justamente de lo que también menciona Foucault. Y preguntarte así como más concreto, ¿tú qué piensas? ¿Hacia dónde podemos ir como con esta cartografía? Justo en cómo poder atravesar ese miedo hacia la vulnerabilidad. Bueno, ahora, pues esto, pero está la compañera. Perdón. Acá y atrás, ¿quién levantó la mano? Ahorita te la pongo. ¿De una vez? Bueno, 2 puntos. Número 1 es que sí estoy totalmente de acuerdo en esto que mencionan de que los derechos humanos son súper burgueses, súper eurocéntricos y así, pero número 1, pues a mí el CONACYT nunca me quiso becar, me tuve que conformar con la escuela privada y creo que sí, para mí es muy evidente ver cómo los discursos son muy distintos, pero creo que no necesariamente son excluyentes, ¿no? Como tú dices, esto de besarme y besar a otra persona. Algo que a mí me parece interesante y muy importante desde esta labor como psicoterapéutica es, por ejemplo, partir de esta psicología de la liberación, hacer a las personas sujetas de derecho, que no quede como ni muy blanca la psicoterapia, ¿no? Que no quede como en esto del amor propio es así, darse un baño y velas perfumadas los viernes, ¿no? Pero que sí tenga... se vale. Sí, claro. Se vale hacerte perfumito, Totalmente, pero no es solo eso. No se restringe a eso.
Ajá, sí, porque si no se trivializa, ¿no? La salud mental se trivializa, o sea, por ejemplo, esta idea de la vulnerabilidad es muy central en la psicoterapia contemporánea, ¿no? Y creo que puede tener un poder político muy potente, ¿no? Pero tiene que ser también, o sea, yo algo que intento hacer es que todo esto que estudiamos en las ciencias sociales se vuelva muy accesible como intelectual y emocionalmente para la gente, ¿no? O sea, siempre pienso, ¿cómo se lo explico a mi tío Gustavo? Como ese güey que es blanco, heterosexual, que tiene un chingo de dinero y que lo único que le preocupa es que no le roben, ¿no? ¿Cómo le hago entender? Ese es el evento colonial. Le van a robar. Ajá. El miedo al otro, el miedo a ser filtrado. Y que como tiene todos los privilegios del mundo, lo único que le preocupa es que no se los arrebaten, ¿no? Entonces, muchas veces pienso eso, ¿cómo se lo explico a una persona que no tiene ni idea de nada de esto? ¿No? Y la otra, que es muchísimo más breve, es que esta ontologización, que de la que estamos hablando, y el que en realidad se está quitando la máscara, como este sistema de la crueldad y no que se lo está poniendo, creo que también está pasando, de nuevo, como desde mi perspectiva de psicoterapeuta lo noto más fácil, como creo que también está pasando desde las dinámicas interpersonales erótico-afectivas de género. O sea que, por ejemplo, hace 10, 15 años que yo daba talleres y las mujeres tenían 50, 60, me decían, los hombres de tu generación son mucho más machistas que los de mi generación, porque en mi generación por lo menos te quería mantener, te quería cuidar, te abría la puerta, sí, los de ustedes son unos patanes, ¿no? Ahora que yo ya tengo casi 40 años, veo las dinámicas que se están armando entre las personas de los 20 y veo estos, por ejemplo, coaches de seducción, que justo ya no está, es que nos da risa, pero sí está pasando, o sea, sí son dinámicas que están pasando en el día a día, porque la gente me las cuenta, ¿no? Como estos coaches de seducción, por ejemplo, ya, número uno, están como reesencializando la inferioridad, ¿no? Las mujeres, por naturaleza, son obedientes, entonces deben de seguir el liderazgo de los hombres. Las mujeres, por naturaleza, dan paz, ¿no? Y maternan, entonces ese es su lugar en la relación, porque si ella también trabaja, si ella también gana dinero y si ella también quiere decidir en la relación, ajá, y el temache es el super ejemplo, ¿no? Pero pues ya está muy replicándose el discurso, se está diseminando muy rápidamente, ¿no? Y como pues ya ni siquiera hay, al igual que Milei, que Trump, ya ni siquiera hay fingir que esto es una democracia, ¿no? Sino ya está muy descarado, así, tú eres inferior y me tienes que obedecer. Entonces me impresiona cómo estas superestructuras de poder, pues sí, se expresan en lo cotidiano. Bueno, gracias. Yo quería retomar lo del problema ontológico y esta posibilidad que generan los feminismos descoloniales o la mirada descolonial para crear una, ¿cómo podríamos decir?, metodología, mirada que nos permita esta cartografía. Y pensaba también, por ejemplo, en las personas que nos dedicamos a la filosofía, también ese hacer una genealogía de las palabras con las que se narran esas lógicas del poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en este tiempo se ha hecho como un uso de alteridad y de otredad como si fueran sinónimos, pero en términos estrictos dentro de la filosofía no lo son, ¿no? O sea, esa alteridad tiene esa condición de ver al otro como un igual digno de los mismos derechos que yo poseo, por eso la anulación de la alteridad es tan importante, ¿no?, en este proceso colonial. Pero en el caso de la otredad sí se tiene una ¿cómo podríamos decirle? Una diferenciación ontológica donde el otro es visto como lo diferente, inferior, frente a esta mirada central, ¿no?, que repite estas narrativas. El Medio Oriente, yo ayer lo comentaba con otras maestras, Medio Oriente en función de quién, de una mirada centralizada que estableció que ese lugar es el Medio Oriente en función mía, ¿no? Y entonces esta otredad justamente representa estar fuera de esa centralidad, podríamos decirlo. Entonces pienso que así como
se hablaba de destruir la casa del amo. No podía hacer con las herramientas del amo, pero sí creo que finalmente en este proceso de colonización nuestro lenguaje es un lenguaje colonial que nos fue impuesto, con el que nos comunicamos e interpelamos entre unas, otros, otros. Entonces también cabría regresar un poco a veces a esas palabras y entender como cuál es la función que luego establecen para que construyamos o deconstruyamos esas narrativas. Yo pienso que sí, que también retomando el otro punto que señalaban, que sí, ciertamente los grupos poderosos en estos momentos están siendo más descarados en sus ejercicios del poder y de destrucción, en esto que usted denomina la anulación de la alteridad, pero también creo que siguen construyendo para una gran masa una narrativa de autodefensa y de victimicismo, ¿no? O sea, ayer Netanyahu lo decía, así como los Estados Unidos tienen este 11 de septiembre, que es un escenario tortuoso, donde súper sangriento, donde murieron personas, invalidando la esclavización y el genocidio de los amerindios de sus territorios, ¿no? O sea, ¿cuándo es la época sangrienta? El 11 de septiembre, ¿no? Lo demás está borrado completamente. Y Netanyahu establece que ellos también tienen su 7 de octubre, ¿no? Cuando murieron menos de 2,000 personas, que no son poco viables esas vidas, frente a un genocidio que tiene 2 años, sistemáticamente un día tras otro, donde ya van más de 600,000 personas fallecidas, ¿no? Entonces siento que sí se siguen utilizando estas narrativas para controlar a un grupo significativo que no está haciendo ahí la chamba más que de recepción de información, ¿no? Sí hay un descaro, pero también hay una manipulación. O sea, siento que esas lógicas de poder se siguen implementando una y otra vez. Muchas gracias. Perdón. No, lo mío es una duda genuina en relación con las identidades transbinarias o las identidades que no entran dentro de la lógica binaria, porque cuando mencionabas esta feminización de las corporalidades como parte del discurso colonial desde el siglo XVI, me venía a la mente justo hay términos peyorativos para referirse a lo que los pueblos originarios del norte de América llaman two spirits, ¿no? Bueno, y tienen una cantidad de formas de referirse a las personas que ocupan un rol que no entra dentro de ese binarismo. Y bueno, curiosamente, el término verdache, me lo encontraba en un texto sobre identidades transbinarias, proviene del árabe y del persa. O sea, cómo los diferentes discursos imperialistas han feminizado a las otras corporalidades y se han apoyado en esa narrativa para dominarlas. Si sabes algo al respecto, una duda. Hola, Karina. Nada, una duda es así como muy desde la crítica de la economía política, ¿no? Cuando hablas de que estamos en una fase postneoliberal o un estado postneoliberal, digamos, ¿qué criterio estás usando para hacer ese marcaje, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque me parece que es más complejo el debate. O sea, si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo, me parece que el trabajo no ha revertido en esa precarización que el neoliberalismo supuso, y muchas de las políticas económicas del neoliberalismo siguen estando completamente vigentes, o sea, y sus vínculos con ciertos tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, con el feminicidio hay un vínculo que han explorado muchas autoras muy importante, y que, por ejemplo, volteamos a ver la política de Milei y bueno, ¿no? O sea, el discurso puede ser un discurso que defiende ciertos supuestos que dan la impresión de ese post-neoliberalismo, pero lo cierto es que es un ultraliberal, económicamente es un ultraliberal, ¿no?
Y algunos otros autores hablan justamente de neoliberalismos autoritarios, ¿no? O sea, si no estamos en una mezcla justamente en ciertos contextos de exacerbación de políticas neoliberales que aparecen mezcladas con discursos y políticas inclinadas a la derecha, ¿no? Y bueno, pues eso nos lleva al tema del fascismo histórico, ¿no? La relación entre liberalismo y fascismo histórico. Eso, básicamente. Nada más antes de que hable Carla, aclarar, yo normalmente no hablo de posneoliberalismo, a lo mejor ahorita se me salió, pero yo hablo del cierre del ciclo de la globalización neoliberal. Y yo insisto en estas lógicas no unidireccionales o unilaterales, porque pareciera que el neoliberalismo es que el neoliberalismo es el sistema, y a mí me parece que no. O sea, que el sistema que resguarda también esta lógica capitalista, colonial, patriarcal, ¿no? Sí está en proceso de refuncionalización. Y cuando yo digo estamos cerrando el ciclo neoliberal, tiene que ver, por ejemplo, con las lógicas arancelarias que está imponiendo Trump y que está moviendo y generando una nueva dinámica mundial. Porque México ya le puso 50% de aranceles a China, o sea, no es nada más Trump. Y está en cadena generando una lógica que va en contra de las políticas económicas neoliberales. Pero yo creo que no, o sea, creo que no se ha entendido también que la lógica neoliberal no es el sistema capitalista per se. O sea, la fase neoliberal fue una fase del propio proceso capitalismo imperial colonial que tiene una fase muy puntual que yo creo que hoy está variando o se está incluso cerrando, como lo sostengo, pero que no significa que sea el cierre del sistema. Yo creo que al contrario, el sistema se está profundizando. Y lo neoliberal implica neoliberal, o sea, no es que antes no existieran lógicas liberales, de liberalización también económica, pero que en la época neoliberal se profundizaron, por eso se habló de neoliberalismo, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo, hay un cierre de ciclo, pero eso no significa que ese cierre de ciclo esté desestructurando al sistema, todo lo contrario. Yo digo, este cierre de ciclo está refuncionalizando al sistema a través de estas expresiones, por ejemplo, de las derechas fascistas, ¿no? Entonces, no sé, tampoco soy economista, tampoco tengo tanto interés o sea, no es de mi interés fundamental plantear si podemos hablar de post-neo, post-pastes. En todo caso, lo que creo que sí es importante es ubicar que estamos en un momento en el que se están profundizando estas lógicas y se está revelando el núcleo duro de las lógicas del poder. Y este núcleo duro significa que en cierto momento las lógicas del poder aparecen en dispositivos genocidas y en ciertos momentos aparecen en dispositivos asociados a derechos o falta de derechos. O sea, por ejemplo, la idea del subdesarrollo. O sea, yo siempre me burlo mucho porque países subdesarrollados, digo, bueno, es una actualización de la gramática del siglo XVI que nos decía subhumanos, ¿no? Ahora nos dicen, entonces como se oye muy mal, en vías de desarrollo, ¿no? O sea, como se va actualizando en términos también de las gramáticas de la dominación, pero lo que quiero como evidenciar es que hay una lógica del poder que se sigue recreando, que se actualiza, que se moviliza, que no está estática y que en cada fase va teniendo efectos y va generando realidades. Algunas permanecen continúan en este continuum de la dominación y otras, digamos, se modifican y se reposicionan, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, en lugar de post-neoliberalismo, podríamos decir neoliberalismo, pero lo cierto es que estamos en un momento en el que el sistema se está refuncionalizando y se está refuncionalizando evidenciando un núcleo, yo digo, el núcleo duro de la lógica de la dominación, ¿no? Que en otros momentos no era tan evidente. Por eso yo hablo de las máscaras que se están cayendo. Incluso cuando decía la compañera, el español a veces me encanta, a veces, ¿no? Porque es bien interesante cómo es bien literal, ¿no? Descarados, o sea, descarados, o sea, se te van cayendo las caras, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento, se están cayendo unas caras, pero se están revelando caras profundas, a eso me refería con él. Y la otra del español que me encanta, que tiene que ver, y ahorita regreso contigo, perdón, que tiene que ver con lo que decía la compañera, que yo no es que quiera contestar las preguntas, la verdad es que yo creo que hay que dejar que también las preguntas circulen, ¿no? O sea, a mí al principio me causaba mucha bronca, o sea, cuando empecé a dar conferencias y me empezaban a preguntar, me ponía súper estresada, porque yo decía, ¿y ahora qué les contesto, no? ¿Y yo qué?
¿no? O sea, como que yo lo que diga que... Pero bueno, me fui desestresando entendiendo que es una conversación, ¿no? Y me fui desestresando también sabiendo que no tengo que contestar todas las preguntas, que en realidad es importante que las preguntas circulen, porque lo más importante es que generemos la pregunta, más que la respuesta. En realidad, una pregunta puede generar muchas respuestas. Yo creo que tú misma ya tienes respuestas a tus preguntas y que a veces preguntamos para saber si la otra está pensando en el mismo código, ¿no? Entonces, no quiero contestar las preguntas todas porque la verdad es que hay cosas que no tengo ni siquiera como, a veces la confianza como de lanzar, pero por ejemplo cuando la compañera dice es que seguimos utilizando gramáticas que son bien coloniales, efectivamente, yo de repente pienso en el español, ¿no? El español está, o sea, como está estructurado gramaticalmente, es súper colonial y es súper antropocéntrico, porque nosotros tenemos la configuración gramatical del español es sujeto, verbo y predicado, y la centralidad la tiene el sujeto. De tal manera que cuando tú dices la campesina labra la tierra es el objeto del sujeto, es súper capitalista además, ¿no? O sea, la tierra es entendida como un objeto, Marx, ¿no? Ahí la objetivación y toda la alienación de la que habla Marx, de esa exterioridad, ¿no? Entonces, yo a veces digo, ya debería aprender otra lengua, por ejemplo, el tojolabal, que a mí me encanta porque la estructura del tojolabal revela una mirada del mundo, y el tojolabal es intersubjetivo, o sea, no tiene objeto, no tiene predicado, tiene dos sujetos. De tal manera que si tuvieran que traducir una frase del tojolabal al español como la que nosotros tenemos de la campesina labra la tierra, tendría que ser la campesina labra la tierra y la tierra se permite ser labrada por la campesina, porque la tierra también es un sujeto, ¿no? Entonces hay un acto intersubjetivo. Y eso no es solamente gramática, eso revela nociones de mundo, que es lo más importante. Por eso la filosofía no puede ser solo entendida en términos de si una palabra significa una cosa o significa otra, que revela en términos de horizontes de sentido que se traducen en prácticas. Porque si en el tojolabal la frase, la campesina labra la tierra, implica que la tierra se permita ser labrada, eso tiene un efecto práctico en que los y las tojolabales hacen una serie de prácticas llamadas rituales para pedirle permiso a la tierra cuando siembra. ¿Sí me explico? Entonces, lo planteo porque pareciera que el problema filosófico, que ya nos planteaba la compañera en términos de alteridad, otredad, pareciera como ocioso, ¿no? Cuando dices, bueno, la compañera decía, ¿cómo se lo digo a mi tío Juanito de 20 años o 40 o que tiene estas características? En realidad, no es tan ocioso si no lo desvinculamos de cómo son referentes de acción, práctica, existencias, y etcétera. Entonces, el tema es que como también el método científico nos plantea la desconexión como método de la dominación, entonces las filósofas nunca van a hacer sociología y las sociólogas nunca vamos a hacer filosofía, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, como volvemos a las lógicas de la desconexión como lógica de la dominación. Y había dos preguntas más, 3, 4, 5. Entonces, mejor dejemos las preguntas. Katia, perdón. Perdón, Katy, lo siento. No, la confianza presta, dice en casa, entonces por confianza y calidad. No, nada más relacionado también con estas respuestas que regresan como recalcitrantes, hablando ahorita que lo dices, usando también esta cosa de la gramática y la reciprocidad, pues que tenemos que tener bien presente que quizás sí responden a algo, no sé, cuando se vuelve descarada la respuesta, cuando la misoginia se vuelve descarada, tenemos que ser bien conscientes que se está haciendo una respuesta a que también nosotras nos estamos volviendo descaradas y estamos tirando todas esas antiguas enseñanzas que nos decían cómo ser mujeres, ¿no? O cómo ser femeninas o cómo estar feminizadas, o sea, ¿qué estamos respondiendo? Porque rayamos las calles, rayamos las paredes, quemamos cosas, no nos permitimos tocar cuando no queremos, nos estamos saliendo del corral, ¿no? Yo recuerdo mucho esto de la fierecilla domada y Pedro Infante y todas estas dinámicas también que reproducen estos textos clásicos en películas rancheras, muy trayendo esa lógica, ¿no? de la masculinidad, cómo se impone y que están perdiendo ese dominio y no se van a dejar someter, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver mucho estas respuestas
y de qué manera, si seguimos respondiendo al mismo juego, seguimos reproduciendo estas mismas lógicas, que tenemos que aprender otros lenguajes para no seguir reproduciendo estas mismas respuestas. No sé cómo, pues sí veo, o sea, este machismo, el trompismo, todo eso, por eso es muy misógino, ¿no? Es como, yo no me voy a dejar someter, yo soy el que mando, ¿no? Un poquito así se me figura, no sé si venga el caso, pero una reflexión. Bueno, muchas gracias, Karina, por el diálogo y todo esto que nos propones. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerte por poner primero sobre la mesa esta cuestión que para mí es muy importante de la despolitización de un supuesto pensamiento decolonial, ¿no?, que está sucediendo, creo, en ciertos espacios académicos y que creo que tenemos que estar atentas y tenemos que hablar de eso. Gracias por hablar, por ejemplo, de Venezuela, ¿no?, porque luego se deshistoriza, se deslocaliza y parece que pues estas luchas que se están haciendo desde una cierta concepción del Estado-Nación, como en Bolivia, pues ya no deben entrar a la crítica decolonial y creo que son fundamentales. Y luego tengo una inquietud, tampoco sé si es una pregunta y tampoco es que se tenga que responder, como dijiste, en torno a esta interpretación que nos propones de la feminización del indio, porque yo pensaba pues en este territorio, que es territorio chichimeca, y que fue un territorio súper difícil de conquistar, ¿no? Aquí se dio la resistencia más larga, fueron 50 años de guerra a sangre y fuego, fue algo muy cruento, y los chichimecas pues no se dejaban y no se dejaban, y creo que hay una concepción que también surge en el siglo XVI de los pueblos chichimecas como pueblos bárbaros frente a los pueblos indios de otras regiones que pues tal vez se conectaban más con el salvaje, aquel que sí se podía domesticar, digamos. Y pues no sé, me resulta inquietante, y en ese sentido, o sea, inquietante lo digo como algo bueno, como algo chido, digamos, pensar esta categoría de la barbarie que corresponde al pasado indígena del norte de México, que también ha sido bastante borrado, que es muy reciente el que nos estemos interesando en estos pueblos chichimecas que no tenían supuestamente escritura, que casi no dejaron documentos, que fueron exterminados prácticamente. Y pues pensaba eso, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esa historia muy negada y muy borrada de territorio pues de Aguascalientes, de Zacatecas y hacia arriba, en términos de lo que tú propones respecto a la feminización? Nada más, muchas gracias. Sí, quizá insistir que más allá de apropiarnos de categorizaciones, o sea, yo hablo de feminización porque además yo revisé como muy cuidadosamente muchos discursos teológicos del siglo XVI y encontré cosas que eran muy evidentes. Por ejemplo, esta idea de aniquilar a los varones que representaban en el imaginario del colonizador los que podían generar oposición, ¿no? Y dejar a las mujeres y a los niños, porque al final las mujeres y los niños en su representación no podían generar oposición. Pero luego también, por azares del destino, me fui al archivo de Indias, muy emocionada para leer los textos de los teólogos del siglo XVI, y se me olvidó que tenía que estudiar paleografía. Entonces llegué y me dieron un texto del siglo XVI y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque no pude leerlo y porque además tener un texto del siglo XVI es impactante, ¿no? A mí me impactó. Pero sobre todo no podía leerlo, eso era árabe en español, literal. O sea, era al estilo árabe. Así yo decía, esto es árabe, ¿no? O sea, está escrito, la forma de escritura es mucho al estilo como... Entonces dije, bueno, deme del siglo XVII. Y bueno, deme del siglo XVIII. Entonces me fui, pero porque yo a veces así soy tan emocional a veces que me lanzo y no soy precavida, no se me ocurrió hasta estar ahí que claro, una socióloga que no ha estudiado paleografía, pues no va a poder leer los textos del siglo XVI. Y lo que pasó es que me encontré con textos del siglo XVIII y luego ya fui haciendo algunas estrategias para poder leer textos más antiguos de muchas rebeliones encabezadas por mujeres. Impresionante, nuestra América está
llena desde el siglo XVI en adelante de rebeliones encabezadas por mujeres. Y entonces, claro, o sea, hay un imaginario del poder que no necesariamente es la realidad, porque las mujeres empezaron a ser las que enarbolaron de luchas, ¿no? Luchas muy diversas y muy interesantes y muy complejas. Hay, por ejemplo, en Chiapas, me parece que en 1723, no estoy segura ahorita de la fecha, pero hay una rebelión encabezada por una mujer que se autonombró la Virgen de los Indios. Y que además de autonombrarse virgen, resemantizó, resignificó todas las escrituras y levantó un ejército de 10.000 indígenas en contra de los judíos españoles. O sea, imagínense, ¿no? O sea, hay de todo, pues. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que más allá de apropiarnos de la feminización como un concepto que traigamos para acá y para allá, a mí me interesaba plantearlo más como un registro para entender las lógicas de la dominación que operaron y cómo cuando hablamos de colonialismo o cuando hablamos de descolonización tenemos que hablar de despatriarcalización. Y esto no es algo nuevo dentro de los feminismos descoloniales de la Vía Yala. Las compañeras, por ejemplo, bolivianas, de las feministas comunitarias de Bolivia, plantean el entronque de patriarcados, ¿no? Y hablan del patriarcado ancestral y del patriarcado de la cristiandad, o por ejemplo Rita Segato habla de patriarcados de alta intensidad y de baja intensidad. Yo no comparto, por ejemplo, esa posición, al igual que Aura Cumes cuestiono cómo volvemos, y aquí estaría de acuerdo con la compañera, a categorizar formas de dominación masculina, universalizándolas en sistemas patriarcales como si fueran ahistóricos y atemporales, ¿no? Y que no tuvieran experiencias territoriales específicas. Entonces yo hablo por ejemplo, yo hablo del patriarcado de la cristiandad. Y entonces, por ejemplo, con Aura Cumes, durante mucho tiempo planteamos el tema de decir, es que hablar de patriarcados ancestrales lo que hace es otra vez invisibilizar o sea, tomar la salida fácil para no hacer arqueología descolonial. O sea, tendríamos que estar explorando cómo, yo sí creo que en algunas de estas sociedades, preintrusión española y portuguesa, a lo mejor existían formas de dominación masculina que tenemos que describir de acuerdo a las propias dinámicas de esos pueblos. Y tampoco podemos universalizar, los mayas no eran igual que los mexicas y no eran igual que los chichimecas, o sea, tenemos que hacer el trabajo de, no, por eso la idea de tampoco, o sea, pensamos que hacemos crítica y seguimos utilizando los referentes universalizantes. Ni modo, tenemos que hacer historia las sociólogas y las filósofas. Y las sociólogas tenemos que hacer filosofía y las historiadoras también, o sea, tenemos que hacer esa chamba porque si no corremos el riesgo de replicar los métodos de la dominación pensando que estamos haciendo críticas radicales. Ahora, yo sé que no es sencillo porque eso no lo haces con una tesis de maestría en 2 años o con una tesis de doctorado en 4, ¿no? O sea, son procesos que implican que estemos haciendo trayectorias en donde normalmente muchas de las feministas estamos entre el activismo y la academia, ¿no? Y hacemos también de la academia nuestro terreno activista en esa medida. Entonces, yo apelo a las conversaciones, apelo inmensamente a la conversación, porque como yo tengo claro que todos los... O sea, yo soy bien clavada y se me empieza a abrir una lista y ya quiero ir por aquí y quiero ir por acá, entonces yo digo, yo no lo voy a lograr, pero si es parte de una conversación y si es parte de otras compañeras que están analizando lo mismo. Yo escuchaba a las compañeras de la mesa anterior y yo decía, no manches, eso sí, eso es... Y además se ve clarito en esa hora. O el tema de Asma Lanravet, que además Asma ha hecho un trabajo espectacular para introducir el tema descolonial en Marruecos y en países que asociamos con el mundo musulmán. Ella además hace algunos años fue parte de un ulema, que es como un espacio de conocimiento, donde ella ha hecho un trabajo impresionante para que estén mujeres en las ulemas haciendo los debates con los varones. Y bueno, aparte de su planteamiento, es una mujer de una potencia impresionante, la Asma Lanravet. Pero lo que quiero decir es que en muchas de esas conversaciones lo que nos permiten es entender que el conocimiento no es un conocimiento erudito. Perdón, yo cada vez lo tengo más claro. No hay gente que nació con una cabeza... A mí alguien una vez me dijeron 2 cosas. Una vez me dijeron, no, es que... Una vez me dijeron, en Chile, una persona que yo no conocía y que en un evento me dijo, ay Karina, ¿hace cuántos likes que no te veo? Y me encantó y dije, claro, o sea, yo ya no me voy a presentar como académica, ¿no? O sea, yo la onda del Facebook.
y de las grabaciones, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencida que quienes aparecemos como pensadoras intelectuales o esas cosas, en realidad lo que revelamos es nuestras conversaciones. En la medida en que nuestras conversaciones son más diversas, nuestros planteamientos son más potentes, ¿no? Y son más ricos. Entonces, y además lo podemos notar, cuando leemos a un autor o una autora que va en una sola línea, es porque su conversación es limitada a esa línea, ¿no? Entonces, no hay erudición, lo que hay es conversación. Lo que pasa es que hay toda una estructura que implica que mi conocimiento sea traducido en términos de mi persona, porque yo soy la que le pongo el nombre a la publicación. Pero mucho de lo que yo estoy discutiendo en realidad se revela como parte de mis conversaciones. Y con esto quiero cerrar, porque creo que ya estamos en tiempo, porque yo siempre me pasa lo mismo, traigo algo escrito y termino hablando de otras cosas, en fin, porque es parte de la conversación, ya no me genera ningún problema saber que así son. Bueno, no es que sea así, así lo hago. Pero yo quería llegar también a un lugar en el que, y esto se me reveló, parece un poco como la revelación, pero sí, esa fue así, en el proceso de la huelga feminista que tuvieron nuestras estudiantes en la UAM hace 2 años, casi 3, ¿no? Y una de las cosas que se mostraba en toda esta movilización era ese sentido de vulnerabilidad, ese sentido de riesgo, pero sobre todo ese sentido de estar en territorios donde pueden ser anuladas. El miedo a decir algo porque me pueden descalificar o me pueden anular, ¿no? Entonces de repente me di cuenta que, bueno, nosotras en los feminismos hemos trabajado mucho, por ejemplo, el tema de la imbricación de opresiones, ¿no? Opresiones que atraviesan por el marcaje de raza, de clase, de género, de heteronormatividad obligatoria. Y de repente dije, wow, nuestras estudiantes nos están revelando que se están configurando otro tipo de marcajes que están asociadas al sentido de inferioridad. Y el marcaje, la vulnerabilidad como marcaje de la dominación, parece ser que ahí están operando dinámicas del poder que también están dinamizándose en términos, y creo que esto contesta un poco lo que tú planteabas, expresa también cómo estas lógicas de la dominación se actualizan, permanecen también y se actualizan, ¿no? Entonces tenemos un desafío importante, y más ahora. O sea, yo creo que lo que Gaza abrió una línea, una herida, una fisura que no va a poder ser cerrada tan fácilmente, ¿no? Y que además nos rememora en términos históricos. También Aimé Césaire decía algo respecto al fascismo de los años 30 en Alemania, y él decía, lo que no le perdonan a Hitler, los europeos, es que haya aplicado las mismas técnicas de exterminio y genocidio que se aplicaron 400 años antes a las poblaciones amerindias de estos territorios, ¿no? Entonces, o sea, otra vez se nos vuelve a revelar, se nos vuelve a abrir esa herida, una herida que no ha sanado porque es una herida que está constante en términos de las lógicas de la dominación, ¿no? Entonces, un poco la invitación a todas y a todos y a todos ustedes es que, bueno, al final estamos en universidades donde se supone que tendríamos que hacer pensamiento crítico y pensar alternativas y pensar nuestras realidades, es que empecemos a hacer los desplazamientos y de inicio que empecemos a desestructurar, que miremos hacia arriba para que hagamos del poder nuestro objeto de estudio y descompongamos eso para poder regresar luego a esos otros terrenos de la vitalidad, que no solo es humana, efectivamente, o sea, la vida no se restringe a lo humano, y no se restringe tampoco a la dimensión material de la existencia. Y yo creo que ahí los pueblos originarios nos han dado muestra de ello cuando reconocen desde estas perspectivas la interconexión entre lo humano, la vida no humana, la vida humana, pero también las vidas de los espíritus, ¿no? Y luego también las interlocuciones con compañeras, compañeros, compañeres que vienen de otros referentes y otros horizontes de sentido. Ayer, y lo relaciono con la exposición de la compañera también que estuvo en la mesa anterior, cuando nos presenta, por ejemplo, el debate de las mujeres musulmanas, ¿no? Hay un trabajo maravilloso, por ejemplo, de Fátima Mernissi, que se llama Las Sultanas, y que ella hace todo un recorrido histórico justamente por la presencia de mujeres que tuvieron lugares de poder,
pero que también fueron ocultadas, y ahí nos hermanamos en esas historias, ¿no? También. Entonces, bueno, ahí lo dejo, creo que se quedaron muchas cosas en el tintero, yo ni siquiera terminé lo que traía preparado, pero me pasa siempre, y en todo caso creo que las preguntas, digamos, siguen abiertas y la conversación continúa. Quiero agradecer profundamente, siempre lo hago y no va a ser la excepción, que se hayan abierto el tiempo para estar. Sin su escucha mi voz no tendría sentido, entonces yo les agradezco profundamente todo el sentido que me otorgan cada uno, cada una y cada una de ustedes. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Porque me permiten